Gala Cultural. Miren, realmente una gala cultural muy esperada por nosotros, por lo satisfactorio que resulta, tanto para Yanela como para mí, recibir y compartir con el doctor Luis O. Brea Franco, distinguido intelectual, filósofo, catedrático, político, quien, bueno, pues nos honra con su amistad. Así es. Gracias, igualmente. Dice el pueblo dominicano, lo agarré Kitty Money. ¿Te ha oído esa expresión? Sí, en el recinto ferial, Sí. en esas tardes Y ahí no me pude escapar. súper calurosas que estamos viviendo. Bueno, le dije, sí. doctor, usted tiene una deuda con Cita Cultural. Hace mucho que usted Bueno, no viene. pero estamos Creo que es la oportunidad maravillosa. La estamos cumpliendo. Así es. Usted- Bienvenido. Usted es buen pagador. Encantada. Mira, Gracias. Luis, has publicado a través de tu ya dilatada carrera académica y demás, has publicado Antología del Pensamiento Helénico, que data del 1982, ¿verdad? Pero con una segunda edición Sí. en el 10 del 2010. Sí. Compendio de Legislación Cultural de la República Dominicana, que data del 1999, Preludios a la Posmodernidad, que son ensayos filosóficos publicados en el 2001. Usted fue Premio Nacional de Ensayo Pedro Enrique Ureña en el 2004. Así es. Y luego publicó El Espejo de Babel en el 2006, La Modernidad como Problema en el 2007, La Cultura como Identidad y Derecho Fundamental, esto es del 2012, El Derecho a la Filosofía, Esbozo de una Estrategia para su Implementación en el País, del 12 por igual, y Global y Diferente, antología de varias lecciones sería. Y en el 2015 fue esto. Memoria del Premio Internacional Pedro Enrique Ureña del 2014, y ahí fue compilador, ¿verdad? Sí. Y en el 2015, Memoria del Premio Internacional Pedro Enrique Ureña 2015. Y también fue el compilador, esto en el 2016. Miembro de la Academia de Ciencias, ¿no? Doctor. De la Academia de la Lengua. No, de la lengua Todavía no. Todavía no he llegado a la lengua. No se ha preparado, pero está en la Academia de Ciencias desde hace muchos años. Sí, desde el 94. Este es uno de sus textos, digamos, como más conocidos y difundidos. Sí. Asistimos a una edición corregida y ampliada. Sí, fíjate, yo lo digo en el texto. Este libro debía haber tenido el tiempo de 24 meses para elaborarlo. Pero al año, porque fue una investigación financiada por la Academia de Ciencias, al año el presidente de la Academia en ese momento me empezó a llamar que tenía que entregar. Bueno, me puso en tal situación de nervios y de estrés. Sí, no, tremendo. O sea que yo dije, bueno, toma el libro y ustedes ven, pues yo no lo pude ni releer para hacer la última corrección. Entonces, cuando me encuentro con la publicación, me llené de vergüenza porque digo, era un libro que tenía una cantidad de faltas, había textos sobrepuestos, había textos que habían eliminado. Entonces yo estuve, desde ese momento, los 400 volúmenes que me dieron a mí, yo los mandé a la guillotina. Sí, porque yo no quería que saliera eso a la luz. Entonces, desde ese momento yo me preparé para hacer una nueva edición, pero ya del libro en base a mi manuscrito. Entonces, eso empecé hace un año. El ministro de Cultura en ese momento, José Antonio
Rodríguez me viene un día y me dice, mira, me acaba de proponer el director de la feria que hagamos una reedición de tu libro. ¿Tú estás de acuerdo? Yo le digo, pero de mil maravillas, porque yo estaba esperando una ocasión así. Y entonces el libro se ha realizado. Les voy a dar un dato. 3.873 errores tenía la edición anterior, que fueron corregidos. La puntuación era un caos. Agregué textos que quitaron, pero el libro no lo toqué, porque tenía, como ya es un libro que ganó un premio, o sea, no está bien que uno reescriba sus propios libros cuando ya fueron premiados, pues eso es patrimonio del país. Entonces, yo lo que hice fue simple y llanamente limpiar y buscar la manera de que el libro quedara como a mí me gusta, como yo soy editor. Cuando estuve en el Banco de Reserva edité 150 libros. Entonces, me empleé con toda la fuerza para hacer una edición que fuera positiva. O sea, que el tipo de letra fuera un tipo de letra agradable al ojo y que fuera en este formato que es más manejable. Sí, muy bonito. Sí, Una portada. La portada es de un diseñador brasileño que se compró y bueno, está. Sí. Doctor, para que no se convierta en una conversación entre eruditos, porque yo no lo soy. Sí. No, ni yo tampoco. Que no se preocupe. Y cita cultural a nivel nacional, estamos conectados, ¿no? ¿Quién es Nietzsche que hay que tener unas claves para leerlo en el ámbito, digamos, de la filosofía moderna? Sí, bueno, Nietzsche fue un filólogo alemán. Filólogo es aquel que se dedica a cuidar el idioma, pero él era clásico, latín y griego. Entonces, él nació con la República Dominicana en 1844 y muere en el 900, ese año, 1900. Muere joven. Sí, muere 47, joven. ¿no? Sí. De años. Él heredó de su familia una predisposición a sufrir crisis de jaqueca. Su padre murió de eso mismo, de uno que llamaban entonces reblandecimiento cerebral. Entonces, él poco a poco fue... Era genético. Sí, era genético. Entonces, él fue un tipo que después que salió de la Universidad de Basilea, en Suiza, que lo contrató, fue el profesor más joven en toda Europa, y ni siquiera le pidieron un examen ni una tesis, o sea, porque tenía ya su trabajo de estudiante, lo cualificaban como un genio. Entonces, él, cuando era profesor en Basilea, del 70 al 78, 1870-78, él daba clases, pero escogió la filosofía como para ejercer su magisterio. Y a partir del 1874 en adelante, él empezó a reflexionar sobre la vida contemporánea y sacó varios libros que rompían con todos los parámetros. En ese momento la academia era muy rigurosa, muy conservadora, y él rompe con todas las reglas. A él le dan una pensión por enfermedad y él busca durante todo el tiempo que vivió un sitio, se mueve de verano a invierno en sitios donde le pueda la vida ser mejor. Vive con muchas crisis
Él salía a caminar todos los días, hacía 8 o 10 kilómetros en las montañas de Suiza. Entonces, él llevaba un cuadernito, iba anotando los pensamientos que se le iban ocurriendo. Claro, sobre un tema determinado. Después, él pasaba eso en limpio y ese era el material que le iba a servir para armar sus libros posteriores. Él publicó Así hablaba Zaratustra, que es el más famoso, más conocido. El libro más importante de él es Genealogía de la Moral, porque ahí él trata de hacer una historia básica de cómo surge la moralidad en la cultura occidental. Y en ese libro da también hace una importante definición, que es la definición del resentido, que llamamos nosotros resentido social. Entonces, esa descripción es una descripción que ya ha hecho escuela, nadie la ha podido superar. Entonces, él al final, él sabía que sus libros no eran para la época en que vivía. Entonces, él habla, llega un momento en que él habla en la Gaia Ciencia de la muerte de Dios. Pero no es que él propugnaba la muerte de Dios, sino que él constataba que el ser humano se había alejado de todo lo trascendente, de todo lo divino, de todo lo que tuviera que ver con la divinidad. Preclaro. Sí, muy claro, sí. Sí. Y en ese sentido, él predijo el fenómeno que estamos viviendo hoy en día, que es el nihilismo. El fenómeno de que no hay valores, todo está permitido, cada día la vida se vuelve más primitiva, más cruel. Entonces, de ahí es la importancia del personaje. Pero hay que tener unas claves porque él dejó más de las 3/4 partes de sus escritos son fragmentos inéditos. Él sacó sus libros, pero esos fragmentos inéditos había que clasificarlos y había que estudiarlos profundamente para poder saber cómo publicarlo y encajarlo. La hermana, que fue una protonazi y odiaba a los judíos, ella creó un libro que él nunca escribió, que fue La voluntad de poder. Ese libro anda por ahí, por las librerías, son fragmentos que ella, junto con dos estudiosos de Nietzsche, entre ellos un amigo de él, armaron para decir que él fue un derechista, que fue un precursor del nazismo. Pero en realidad Nietzsche es un hombre que tú no lo puedes colocar en ninguna posición política, sino que Nietzsche más bien es un hombre que analiza y describe cómo surgen las cosas. Por ejemplo, ese principio que el humano, demasiado humano, él hace la descripción de la, ¿cómo le voy a decir?, de la famosa piedad de los sacerdotes, que aún aquel que se arrodilla y dice y se da golpe de pecho, en realidad lo que está buscando es alcanzar poder frente a los demás. Es por esa vía que va su análisis. O sea, él describe los hechos cotidianos y va señalando que por ese lado hay una lucha continua del poder, por el poder. Y no tiene que ser el poder político, es cualquier poder, porque en todas las relaciones humanas hay un juego de poder. Hasta en las relaciones de pareja. Todo, en esas más que nunca, que ninguna otra. Digamos, las más simples y nucleares, sí, ¿no? Sí, y los hijos, con los hijos. Y los hijos también, claro. Sí. A usted se les indica
como un nietzscheano, no solo porque lo estudias, sino porque de alguna manera, bueno, pues parecería que Sí, pero hay una cierta prolongación de, si no del nihilismo, de la impronta de él en el mundo del pensamiento filosófico. bueno, mira, ¿Cuál es la utilidad hoy de Nietzsche? sí, yo no... Digamos que usted viene a ser como un bolsón o representación en la República Dominicana. Sí, no, eso no es cierto. Yo estudié a Nietzsche porque me lo encontré muy joven. A los 13 años yo leí el primer libro de él, el Zaratustra. Entonces me dediqué a estudiarlo durante 30 años y este libro pues recoge esos estudios. Pero yo no creo que nadie pueda ser nietzscheano. Y eso lo digo en el libro, o sea, porque es que cada pensador está en una circunstancia muy especial. Vive en una época, responde a problemas específicos de su época. Y los problemas tal vez pueden heredarse. Uno puede seguir utilizando la metodología, por ejemplo, Nietzsche inauguró una metodología que la tomó Foucault, el pensador francés, es la de buscar el origen genético, genealógico de las ideas. Porque se tira mucha tierra después y las ideas después se esconden el origen de donde vienen. Entonces, en ese sentido, Nietzsche es un pensador fundamental, uno tiene que tomarlo en cuenta. Yo soy también especialista de Heidegger y no soy de heideggeriano. O sea, no es tal. Uno va poco a poco leyendo los grandes y uno va formando a través de la vida pues una teoría que se apega más a tu modo de ser. Entonces yo diría que yo soy más Luis Berea Franco que más que nietzscheano o heideggeriano. Y nada, y yo creo que hay que atreverse a pensar y a decir con coherencia cuáles podrían ser las soluciones a los problemas de la época. O sea, sin ser ni uno ni otro, sin perder tu personalidad. Está obligado el filósofo, Luis, al igual que el poeta, a hacer ese ejercicio de explicación de lo que le es propiamente contemporáneo. Claro, mira, hay un Platón que fue, digamos, uno de los padres de la filosofía. Él hace el relato para explicar a la gente común, el relato de la caverna. Hay unos prisioneros que están en una caverna. La caverna es como una especie de cine moderno, donde por la pantalla desfilan la sombra de los objetos reales. Pero los prisioneros que están condenados solo a ver la pantalla, toman esas sombras como realidad. Entonces, el filósofo viene a ser un hombre que se libera de esos límites y que sale a la luz, sale de la caverna, toma nota de que hay una fuente de luz en el universo y que esa luz, lo que ellos ven son sombras. Y tiene que explicar, volver a la caverna a tratar de liberar a sus compañeros. Esa es un poco la parábola de cómo debe actuar el filósofo. Ahora, eso depende también, como te digo, de la personalidad. Hay filósofos que escriben para sí, otros que escriben para ganar méritos académicos, etcétera, por una situación de poder, para ganar poder social, sí, etcétera. Pero la gran ventaja que nos ofrece Nietzsche
es que hoy ya no podemos pensar poniendo ningún absoluto como eje. No existe ningún absoluto. Usted puede creer en Dios, pero no con la razón. Si usted va a pensar, o sea, en el aspecto emocional, todos creemos en todo. Yo creo que tú eres amigo mío y por lo tanto te trato así, pero yo no tengo la certeza. Entonces, en cuanto al razonamiento, en cuanto a la razón, el ser humano no puede dar con ningún principio inconmovible. Todo se puede poner en juego. Todo es dudable. Entonces, la duda metódica. Sí, pero más allá de esa duda, es la duda, el escepticismo, es la duda de que no hay ningún absoluto. Entonces, yo a esta edición le agregué un plus, le agregué algo más, que es al final un ensayo de unas 20 páginas, que es lo que me preocupa, que resume el tema que me preocupa a mí. Yo no creo en el humanismo y lo rechazo, en el llamado humanismo contemporáneo. Es el humanismo que se basa en el machismo, en matar, torturar, destruir el planeta, destruir los animales. Entonces yo busco refundar un nuevo humanismo en que se dé un puesto, un lugar a la mujer que siempre ha sido la excluida, que se le dé un lugar al extranjero, este problema de la inmigración, que, o sea, ahora nos estamos cerrando por todos los lados, en nuestros pequeños territorios, creando muros. Creo que hay que tratar a los animales que sienten como nosotros, son hermanos menores de nosotros. Entonces, yo para plantear ese problema, pongo aquí al final del libro un planteamiento metodológico, que eso está en la página 523, dice apéndice 8.2, hacia un nuevo humanismo, sentido absoluto y emocionalidad como necesidades primarias del animal humano. ¿Qué yo digo? Que la razón no es lo fundamental. La razón nos ha llevado a la situación que estamos. Lo fundamental en el ser humano son las emociones, los sentimientos, esa vida anímica que está más allá de la razón. Y Usted es un relativista en términos reales. No, relativista, bueno, es que tenemos que serlo, no es que yo me lo estoy inventando, es que no hay, señálame algo que esté firme, nada. Y su humanismo, usted me excusa, Sí. tiene el tufo del humanismo revolucionario. Bueno, yo siempre he sido un hombre de izquierda, yo no lo puedo negar. Entonces la No, pero no lo ha dialéctica, negado. usted en realidad es un dialéctico. Claro que Un materialista. ¿Tú ves cómo No, vamos? no, materialista, ¿Cómo vamos porque sin eso pensar? Materialismo quiero decir como filosofía. Sí, no, pero Él renunció a la materia. Al marxismo no, también. yo creo que el ser humano es un todo. Tiene cuerpo y tiene espíritu. O sea, tiene afectos, tiene emociones, tiene vivencias personales, y eso es lo que nos hace humanos. No la capacidad de pensar, no la erudición que puede mostrar un ser humano. Hay seres humanos que donan su vida porque otros sean felices. Así. Es ese tipo de humanismo, pero no el humanismo que coloca al ser humano como el eje del universo y como dueño de la tierra, que quiere destruirlo todo. No me cabe la menor duda de que este aporte suyo A la filosofía. al pensamiento filosófico y además al conocimiento de este importante filósofo Que pensó su mundo, ¿no? Que- Su Sí, entorno. su historia.
que con él acontece algo tan similar como lo de con este señor que lo ponen como el demonio de la política. Maquiavelo. Como Maquiavelo. Sí. Que era alguien que constataba cosas y No, aconsejaba él como, describe. ¿verdad? Maquiavelo describe, Nietzsche también describe. Déjame decirte un último punto. ¿Cuál es mi método de trabajo en ese libro? En ese libro yo traté de comprender cómo Nietzsche ve el mundo y entonces esa metodología se la apliqué al mismo. O sea, él está nadando en su propia salsa. En su propia salsa. Recomendamos esta lectura porque Que al acaba igual, de ponerse en circulación en la al feria, igual ¿no? que su primera investigación o proyecto que lo fue su tesis universitaria, ¿verdad? Sí, sí. La antología del pensamiento. No, mi tesis universitaria yo no la he publicado. No. Fue el debate entre el padre de las casas y Sepúlveda, Ginés de Sepúlveda, que es un... Pero los relativistas están atrapados por la tecnología, según parece. ¿Te crees? Yo estoy en contra de eso. Yo soy antimodernista. Eso es una provocación. Usted sabe una cosa, yo soy anti, si se puede ser, Sí. porque yo creo que la vida debe regresar a no ser una carrera sin meta. Tenemos que reducir la velocidad para vivir y darnos cuenta de lo que estamos viviendo. Entonces yo pienso que... Somos los que consumimos, andan diciendo Sí, por eso ahí. es, sí, es eso. Sí, Entonces, me preocupó, ¿no? y estamos ávidos de consumir, porque si no... Y lo descartable. Vivimos, Sí. vivimos ansiosos. Entonces yo creo que deberíamos Por tener cosas. volver a buscar esa paz interior, hacer paz con los propios sentimientos, con las propias emociones, vivir en un sentido general más humanamente. Yo pienso que sí. No Ha tenemos sido más tiempo, para penosamente. este martes 27 de septiembre, una reflexión maravillosa. Porque eso hace el filósofo, deja las preguntas sobre la mesa. Así es. Sí, ¿o no? Pero usted... Es que usted y yo hemos hablado Ustedes son dos personas de mucha fe. Viajando sí, por el interior. todo se fundamenta en la fe. En la fe. Yo soy una apasionada de la filosofía, él lo Sí, sabe. todo es la fe. Y en nuestros viajes al interior, en una institución en que coincidimos laboralmente, nos poníamos a conversar sobre Así filosofía. es. Sí. Pero Le Ortega- debo a don Luis Berea y a personas como don Alejandro Arbelo también, También, que está en el muy país, amigo y que mío, estará sí. en Cita Cultural, esa inquietud, ¿no? Ese interés por la filosofía. Le voy a decir, Ortega y Gasset, que es un grandísimo pensador, dice, las ideas se tienen, sobre las creencias estamos. Si tú no crees en nada, no estás sobre nada, estás flotando. Y excluido. Sí, Sí. y lo que pasa es Porque que la gente yo- se reúne en las iglesias, yo- en las Yo parroquias. no entiendo aquello de que se le pueda atribuir a la razón la culpabilidad histórica de No, la no, no, desgracia. Quizás se lo atribuiría No, yo digo- al pensamiento occidental predominante que atraviesa por todo lo que no es la razón, sino la fe. Oye, lo que sucede es una cosa, que yo no te estoy dando una sentencia o lo uno o lo otro. Yo te estoy diciendo, el ser humano es un ser completo. Tienes razón y tienes sentimiento. Hasta ahora se ha privilegiado la razón. Yo no quiero que se elimine, porque mi trabajo es pensar, reflexionar. Entonces yo no puedo propugnar porque la razón se deja a un lado. Es integrar la razón con los sentimientos, con la emoción, con la vida sentimental. Es eso. Usted es un ecléctico. Todos somos eclépticos. Gracias, don Luis. Ok. Un gran Es verdad honor, que el pesimista es un optimista mal informado. un gran honor y un gran Muchas gracias, placer. muchas Encantada, gracias. doctor. Siempre a Muchas sus gracias. órdenes, muchas gracias. Hay Cita Cultural Como siempre. cada día. Les esperamos. Que tengan un feliz día. Pues tú.